Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. Hola. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de las amantes menos imaginables de los famosos. Mujer fácil. Sí, esas historias que cuando salen a la luz te hacen fruncir el ceño y decir, ¿cómo? ¿Con ella? Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita, porque aquí el chisme se sirve caliente y con fundamento. Y ahora sí, vámonos directo a lo que nos truje Chencha. Hay gente que tiene más de 100.000 kilómetros. Voy a Porque obviar ha ese hecho largo. varios cambios de anillo por eso. Y rápidamente amigos, empezamos con Don Francisco. Aquí es donde la historia da un giro incómodo, porque lo que les quiero decir es que la que dicen que fue por muchos años amante de Don Francisco no fue Sisi Fleitas, fue nada más y nada menos que Gloria Benavides. Don Francisco tiene una relación de amor, de pareja con Gloria Benavides. Sí, eso lo sabe la familia, por eso ella no participa en la Teletón. Ella no participa en la Teletón. La última imitación que salió La Cuatro Dientes la hizo Cecilia Boloco con Antonio Adanovich. Sí señores, ella, la actriz que interpretaba el papel de la Cuatro, la que empezó a trabajar con Don Francisco cuando apenas era una jovencita adolescente. Y me entrevistan porque ellos les pasan de Estados Unidos una imagen de Mario Kreuzberger y Gloria Benavides entrando a un motel. Y aquí es donde muchos levantan la ceja, porque se dice que entre ella y Don Francisco existía una amistad entrañable, una cercanía constante, una complicidad que no se explica fácilmente. De esas que solo se dan cuando compartes escenario, secretos, silencios y muchos años de historia juntos. Encuentro lindo esta relación, le encuentro bonita esta relación. Y yo lo he visto varias veces, no vamos a decir el restaurante, donde ellos se juntan siempre, están siempre ahí a la 1 de la mañana, un restaurante peruano, siempre están ahí a la 1 de la mañana, va mucha gente a la farándula de ese restaurante, y por mala suerte Mario, 3 veces, hasta la 1 de la mañana está solito, los dos tortoleando, conversando, y he llegado yo, y ha llegado otro compadre que los vio, que no vamos a nombrar a Carcuro, porque también los vio. Una complicidad que, dicen algunos, solo se puede tener con una mujer que ha sido tu compañera durante más de 25 años. Y ojo con esto, amigos, porque una periodista chilena fue la que sacó esta información a la luz. No fue un chisme al aire, no fue una llamada anónima, fue parte de una biografía no autorizada de Don Francisco, donde se señalaba directamente a Gloria Benavides como su amante eterna. Ese tema no lo quiero tocar. No vale la pena, no es tema para él. Quiero darles las gracias, decirles que los quiero mucho. Y es que amigos, a veces en la farándula hay fidelidades que no se logran comprender. Pactos silenciosos que desde afuera no tienen lógica, pero que por dentro se sostienen con historias, dolores y lealtades profundas. Y si ustedes toman en cuenta que Don Francisco estuvo presente en los momentos más importantes de la vida de Gloria Benavides, entonces quizás se empieza a entender un poco eso que muchos llaman amor, aunque nadie se atreva a nombrarlo así públicamente. Porque Benavides perdió a su esposo de una manera muy trágica. Dicen que fue asesinado en la época de la dictadura de Augusto Pinochet, un momento oscuro, doloroso y peligroso para muchos. Y en medio de ese golpe brutal, Don Francisco fue su apoyo, no solo emocional, también profesional. Él le brindó trabajo, la arropó dentro del programa, le dio las mejores oportunidades, le dio una vida, le dio estabilidad económica y laboral por muchísimos años. Y ustedes saben que cuando alguien te levanta del suelo en tu peor momento, la lealtad ya no es simple agradecimiento, se transforma. Lo que se dice de esa relación va mucho más allá de lo que uno como espectador puede imaginar, porque aquí viene lo verdaderamente delicado. Según cuentan, la misma esposa de Don Francisco estaba al tanto de esta relación. Sí, amigos, y no solo al tanto, aceptada. Si eso lo sabe la familia, por eso ella no participa en la Teletón. Y aquí volvemos al punto incómodo, al punto que a muchos no les gusta tocar, el de las esposas de apariencia. Hace poco hicimos un video sobre matrimonios de apariencia, y entonces la pregunta cae sola. ¿Podría ser que el matrimonio de Don Francisco con su esposa fuera únicamente una norma social? ¿Una fachada correcta ante la sociedad? ¿La imagen del hombre de familia, del esposo entrañable de muchos años? Mientras que en la realidad, Don Francisco habría vivido rodeado de mujeres y amantes. Y es que, amigos, en sus brazos
pero sobre todo en su entorno más cercano, la 4 era la que le daba en sí el cuidado, la atención, la presencia constante que a lo mejor una mujer joven no podía darle a un hombre como Don Francisco. No se trata solo de pasión o de apariencia. Aquí hablamos de algo más profundo, más cotidiano, más silencioso. Porque todo es un misterio, sí, pero según dicen muchas personas, la 4 era en realidad la que fungía ya como esposa, la que estaba ahí en las buenas, en las malas, en los días largos, en los momentos de presión, en los silencios que no salen en cámara. Y sí, amigos, también como amante. Relación sexual, pareja, todo. Amor, cariño. Con Gloria Benavides. Gloria Benavides. Y bueno, amigos, siguiendo con este video, que es la saga de las amantes menos pensables de los famosos, ahora toca uno de esos nombres que nadie ve venir y que cuando se menciona provoca silencio incómodo. La India María. Porque supuestamente, y ojo que aquí entramos en terreno delicado, habría sido amante de Raúl Velasco durante mucho tiempo. Y no solo eso, amigos, sino que las especulaciones más arriesgadas dicen que incluso habrían tenido hijos, y que esos hijos, la India María, los tuvo que regalar para que no se supiera que eran descendientes de Raúl Velasco. Vaya que estos datos son perturbadores, de esos que te hacen frenar el video y decir, espérame tantito. Porque seamos honestos, amigos, no es algo que uno se imagine fácilmente. Sobre todo porque durante años se ha especulado, se ha dicho y se ha repetido que Yuri, la cantante, era amante de Raúl Velasco desde muy joven, y que incluso él estaba dispuesto a dejar a su esposa para casarse con ella. También se habló de un posible romance entre Raúl Velasco y Lucero, la cantante que después fue esposa de Manuel Mijares. Y siendo sinceros, amigos, desde la lógica humana, esos romances suenan más comprensibles, más fáciles de creer, porque eran mujeres bellas, jóvenes, admiradas, figuras del espectáculo. Pero cuando nos ponen sobre la mesa la versión de que Raúl Velasco fue amante de la India María, ahí es donde entra la duda fuerte. Ahí es donde muchos dicen, eso no cuadra. Aunque también hay algo que a veces se nos olvida entender. La India María no siempre fue la India María. No era el personaje las 24 horas del día. Ella era actriz. Según dicen, muy culta, muy preparada, y el personaje no tenía nada que ver con su verdadera personalidad. De hecho, María Elena Velasco, que era su nombre real, comenzó su carrera como vedette, y fue después, por coincidencias de la vida, que terminó interpretando al personaje que la hizo famosa. Yo apoyo muchísimo a la mujer porque creo que también en las mujeres, así como en los caballeros, hay mucho talento. Ahora, de ahí a decir que hubo hijos regalados, amigos, ahí sí cabe una duda enorme. Pero la historia no se queda solo en rumores de pasillo, porque Mirna Velasco asegura que es hija de Raúl Velasco y de la India María. Ella dice que su propia madre se lo confesó, que trabajaba como empleada del hogar en la casa de la India María, y que la niña fue entregada porque no querían tener más hijos. Esto, amigos, ya entra en terreno verdaderamente escalofriante, aterrador y totalmente impensable. De esos relatos que parecen guión de telenovela oscura, pero que, según quienes los cuentan, serían parte de una realidad escondida durante décadas. A tu madre, la India María, ¿qué le dirías? I love you, gracias por no abortarme. Y para rematar, se dice que el amor entre Raúl Velasco y la India María habría durado 20 años. Y hay una versión todavía más fuerte que asegura que tuvieron 3 hijas. Una sería integrante de Belanova, otra sería Mirna Velasco, y la tercera, nada más y nada menos que Ana Gabriel. Sí, amigos, así como lo oyen, historias que suenan imposibles, datos que sacuden, versiones que dividen opiniones. Y ahora la pregunta es para ustedes, ¿qué piensan de todo esto, amigos? No es más que la pura verdad verdadera, ¿eh? ¿Creen que la realidad pueda ser así de retorcida, o que aquí ya se cruzó la línea del rumor? Los leo en los comentarios, porque como dice el dicho, a veces la realidad supera a la ficción.
Y otro de los romances que siempre nos causan incertidumbre, dudas y hasta incredulidad, amigos, es el de Eduardo Yáñez con Ernesto Alonso. Yo amé mucho a un hombre que fue el que me dio todas mis oportunidades, que fue Ernesto Alonso. ¿Y por qué? Porque seamos claros, yo esto lo veo y digo, no me cuadra. Así de simple, no me lo puedo imaginar. Eduardo Yáñez siempre se ha visto rudo, todo machín, todo carácter fuerte, y no se lo imagina uno dándole besos a un viejito. Esa es la verdad como va. Pero ojo amigos, porque durante años ese rumor se ha alimentado en la farándula, no es cosa nueva ni invento reciente. Incluso hay quienes aseguran que Eduardo Yáñez no fue un amante cualquiera, sino que se fue a vivir con él un tiempo, prácticamente como su esposo, así, sin medias tintas. Entonces, pues obviamente son galanes de telenovela, que hacen de galán con la dama de la telenovela. Y aquí es donde la historia se pone más espesa, porque según dicen, en ese entonces, Eduardo Yáñez estaba pasando por mucha necesidad. Él mismo ha contado que se crió prácticamente en la cárcel, porque su madre trabajaba allí, y que fue criado por las presas. Una infancia durísima, una vida medio descarriada, sin estructura, sin rumbo claro. Y según esta versión, fue Ernesto Alonso quien lo ayudó a enderezar su vida, a convertirse en una persona de bien, con valores, con moral, con disciplina. Hubo dos grandes amores de don Ernesto que están como locos, si creen que yo voy a decir el nombre. ¡Qué buenos bigotes tenía uno de ellos! Sí, ay, pero ese todo el mundo lo sabe, ¿no podemos decir el nombre? Sí, todo el mundo lo sabe. Sí. Frank Moro, señores, esos bigotitos sí, tenían dueño. Un caballero, esos claro. Bigotitos. El otro, que fue una relación muy larga, una relación muy abierta a nivel familiar. Fíjate qué cosas de la vida con este cuate. ¿Por qué se volvió tan violento? Es un actor muy violento, que se enoja, que golpea, que mienta madres. De esta historia, ya no voy a dar más datos. Sí, ya no, Échenle imaginación. No solo eso, amigos, lo metió a estudiar al Centro de Capacitación Artística de Televisa, y de ahí vinieron las oportunidades como galán de telenovela, los protagónicos, la fama, el nombre. Y aquí es donde entra la frase que muchos repiten en voz baja: piensa mal y acertarás. Porque en la vida, amigos, no hay seres humanos, tan buena gente que hagan todo eso a cambio de nada. Y lo que siempre se ha dicho del señor Ernesto Alonso es que no daba paso sin guarache. Es decir, si no había algún beneficio de por medio, no ayudaba a nadie. La historia cuenta que muchos actores tuvieron papeles en telenovelas si cumplían los caprichos del señor Ernesto Alonso. Y vaya que Eduardo Yáñez, según se dice, tuvo bastantes beneficios con él. Incluso se habla de que Ernesto Alonso le puso un departamento para su señora madre. Pero aquí viene lo curioso. Al final, ese departamento siempre le quedó a la heredera de Ernesto Alonso, porque supuestamente se lo dio solo de palabra, no con papeles firmados. Y Eduardo Yáñez dijo que él pagó ese departamento con trabajo. Pero entonces viene la pregunta incómoda, amigos. ¿Dónde están los comprobantes? ¿Qué tipo de tarjeta de crédito usó? ¿Qué chequera? ¿Qué forma de pago? Porque si hubiera sido un pago normal, habría rastros, habría récords, habría algo que demostrar en las cortes. Pero como no se pudo demostrar, Eduardo Yáñez perdió el departamento legalmente. Y aquí es donde muchos dicen, sin pelos en la lengua, eso fue cuerpo matic. Porque si el pago hubiera sido con dinero, algo habría quedado registrado. Pero no quedó nada. Y al final, el departamento quedó en manos del albacea del señor Ernesto Alonso. Entonces, amigos, hay que tener un poquito de lógica. ¿Por qué Eduardo Yáñez no pudo demostrar que era el propietario? ¿Por qué todo fue de palabra? ¿Por qué siempre el beneficio quedó del lado de Ernesto Alonso? Y ojo, esto no se dice por ser un hombre con otro hombre, no va por ahí. Lo que hace ruido es la diferencia de edad y la imagen ruda que Eduardo Yáñez siempre ha proyectado ante el público. Un romance difícil de imaginar,
pero que en la farándula nunca se ha terminado de apagar. Ahora les pregunto yo, amigos, con toda honestidad, ¿ustedes creen que fue solo ayuda desinteresada o hubo algo más detrás de esa relación? Los leo en los comentarios. Otro romance que, amigos, simplemente no le cabe a mucha gente en la cabeza es el de William Levy con Carla Estrada. Y es que seamos honestos, si nos dicen que William Levy fue amante de Jacqueline Bracamontes o de Maite Perroni, pues hasta cierto punto lo procesamos, lo creemos, nos hace sentido. Ahí uno dice, bueno, puede ser. Pero cuando nos mencionan a Carla Estrada, que ya era una señora mayor, teniendo un romance con un joven como William Levy, que en ese entonces apenas rondaba los 20 y tantos años, mientras que ella ya tenía alrededor de 50, ahí es donde muchos frenan en seco. Ahí es donde el cerebro dice, esto no cuadra. Y no es tan fácil creer que una productora tan importante, con tanto poder dentro de Televisa, estuviera dando papeles a actores a cambio de ser su pareja sentimental. Eso, dicho así, suena fuerte, suena incómodo y suena hasta exagerado. Pero aquí viene el detalle, amigos, porque este chisme no nació de periodistas, no salió de una nota anónima ni de un rumor de pasillo. Vino de la lengua larga de Niurka Marcos, una persona que estuvo en Televisa, que es actriz, que conoce perfectamente a Carla Estrada y que no se caracteriza precisamente por guardarse nada. Después conociste a Carla Estrada y tuviste un romance con ella y ella te llevó para Televisa. Fue Niurka la que dijo, sin rodeos, que en Televisa todo mundo sabía que William Levy había llegado a las telenovelas gracias a su romance con Carla Estrada. Según ella, Carla lo encontró por ahí, bailando o trabajando de cariñoso, y de ahí se lo llevó directamente a Televisa para convertirlo en una superestrella. Y aquí es donde la historia toma un giro todavía más incómodo, porque dicen que ahora William Levy ya no quiere hacer telenovelas, que se negó a trabajar con Juan Osorio, y fue justo ahí cuando lo tacharon de malagradecido. ¿Y qué pasó después? Pues que le empezaron a sacar los trapitos al sol, que empezaron a ventilar cómo había iniciado realmente su carrera artística. Y ahí sí, amigos, no tuvieron compasión. Así es esto. Mientras estás arriba, todos aplauden. Pero cuando dices que no, empiezan a recordar cosas que antes nadie quería mencionar. Y así es como William Levy termina en esta lista de romances casi increíbles, de esos que no nos caben en la cabeza, no porque sean imposibles, sino porque rompen por completo la imagen que nos vendieron. Ahora díganme ustedes, amigos, ¿puro chisme malintencionado o una verdad incómoda que salió cuando dejó de convenir? Y amigos, cuando nosotros nos imaginamos a Irina Baeva, esa actriz hermosa que vino del frío, así como Miroslava o así como Ludwika Paleta, y tantas actrices que han llegado desde Europa del Este, desde zonas cercanas a Escandinavia, uno se imagina una historia casi de cuento, que llegan a México, se rodean de poder, se vuelven novias de políticos, de empresarios, como esas historias que siempre circulan, tipo que terminan con alguien ligado a familias como la de Carlos Salinas de Gortari. Ese es el imaginario colectivo. Pero nunca nos imaginamos que Irina Baeva llegó a México a vivir en un cuarto de vecindad, así, sin glamour, sin reflectores, sin chofer ni maquillaje profesional. Y mucho menos nos imaginamos que su primer romance en el país no fue con un famoso, ni con un productor poderoso, ni con un empresario, sino con un chico completamente desconocido, alguien que ni siquiera figuraba en los medios de comunicación. Según dicen, ese joven fue su trampolín para aterrizar en México, para poder quedarse, para tener un techo, para adaptarse. Irina se habría quedado a vivir en casa de él durante un tiempo, mientras intentaba abrirse paso. Pero conforme empezó a entrar a las telenovelas, conforme empezó a ganar terreno, castings, llamadas, ese romance se fue desdibujando, se fue apagando, como el sol en la tarde. Y ojo con esto, amigos, porque según cuentan, ese chico ya lo veía venir. Él mismo habría pensado, el día que Irina empiece a trabajar en Televisa, me va a dejar. Y dicho y hecho. Cuando la carrera de ella despegó, la relación se desvaneció. Ahora nos imaginamos a Irina Baeva rodeada de empresarios adinerados como Giovanni Medina, o con galanes de telenovela como Gabriel Soto, y todo eso ya nos parece lógico, hasta esperado.
Pero lo que nunca nos pasó por la cabeza es que Irina Baeva empezó desde abajo, con un hijo de vecina, con una historia sencilla, sin apellido pesado ni cartera gruesa. Y desafortunadamente, amigos, no fui yo ese muchacho, quien me manda a no tener amigas rusas por internet. ¿A poco no? Y es que fíjense, amigos, que en la historia de la farándula hay muchos romances disparejos. Pero si hubo una mujer especialista en amores que nadie entendía, esa fue María Félix, la doña, la mujer de carácter, la que con los años construyó un discurso casi de leyenda, pero que al inicio de su carrera era otra historia muy distinta. Porque María Félix tuvo un romance, y no cualquier romance, con Raúl Prado, uno de los integrantes del trío Calavera. Y seamos claros, amigos, Raúl Prado no era guapo, no era galán de cine, no tenía fortuna, no tenía poder. Era un hombre sencillo, trabajador y encima pobre. Todo lo contrario a lo que la doña después decía con ese tono tan suyo, cuando soltaba frases como que si tenía un novio feo, tenía que ser muy rico, y si era pobre, tenía que ser muy guapo. Pero al principio, aunque no lo crean, María Félix sí creía en el amor. Se enamoró de Raúl Prado, y no solo eso, llegaron al altar. Ese romance es uno del que ella ya casi no quería hablar, y no porque no hubiera existido, sino precisamente porque existió demasiado. Fue una relación de carencias económicas, de días sin lujos, sin joyas, sin glamour. No vivió como la estrella que después fue, vivió simplemente el amor. Y según dicen, a Raúl Prado le pasó algo muy parecido a lo que le pasó al primer novio de Irina Baeva. Él sabía que María Félix se iba a convertir en una estrella del cine. Sabía que en cuanto tuviera oportunidad de conocer productores, directores y galanes famosos, el destino de esa relación estaba contado. Y por eso, dicen, Raúl Prado fue quien pidió el divorcio. No quería vivir con la presión, no quería los celos, no quería ver cómo otros hombres la rondaban mientras ella subía como la espuma. Y aquí viene el dato que pocos conocen y que incomoda a muchos. Es el único hombre en la historia de María Félix que le pidió el divorcio a ella. Así, sin escándalo público, sin pleito mediático, sin circo. Un romance que no encajaba con el mito de la doña, un matrimonio que ella siempre negó, pero que está documentado. Y ahí les dejo el dato, amigos. Uno de esos romances que nunca nos hubiéramos imaginado. Si no fuera porque la historia, tarde o temprano, siempre alcanza a la leyenda. Y amigos, unos romances que se dieron en la época del cine de ficheras eran de verdad disparejos e increíbles, de esos que hoy los cuentas y la gente piensa que estás exagerando. Pero no, pasaron, porque estamos hablando de Alfonso Zayas, el rey de las ficheras, un actor icónico de ese cine pícaro, albureado, muy de barrio, teniendo un romance con nada más y nada menos que Maribel Guardia. Imagínense nada más, amigos. Maribel Guardia llegó a México como reina de Costa Rica, vino a competir en Miss Universo, ganó el título de señorita simpatía, y gracias a eso, Televisa le ofreció una beca para estudiar actuación. O sea, llegó como reina de belleza internacional, con todo el foco encima, con futuro prometedor. Y ahora imagínense esto. El primer novio que tuvo Maribel Guardia en México fue Alfonso Zayas. Sí, amigos, un hombre mucho mayor que ella, que casi le doblaba la edad, que no era guapo, que no tenía imagen de galán romántico, y aún así, ahí estaba ese romance, tan fuera de lógica que por muchos años estuvo completamente oculto. Ni Maribel Guardia hablaba de eso, ni Alfonso Zayas lo confirmaba. Silencio total. ¿Y saben quién fue el que soltó la lengua? Nada más y nada menos que Andrés García, el mítico actor del cine y las telenovelas. Él contó que en una ocasión quiso conquistar a Maribel Guardia, pero que ella lo rechazó. Y cuando él quiso saber por qué, ella fue clarísima. Ahorita no puedo, porque ando saliendo con Alfonso Zayas. Así, sin rodeos. Y Andrés García se quedó frío. Pero la historia no termina ahí, amigos, porque después Maribel Guardia anduvo con Rafael Inclán,
quien es primo de Alfonso Sayas. Y sí, también fue otro romance disparejo, otra relación que rompía el molde de lo que uno se imagina para una reina de belleza. Y si nos ponemos a pensar que al final terminó con Joan Sebastián, nos damos cuenta de algo muy claro. Maribel Guardia le miraba lo bonito a todo mundo. No se fijaba solo en la fachada, ni en la edad, ni en el qué dirán. Ella se dejaba llevar. Pero ojo amigos, ella no es la única, porque hay otro romance de esa época que la verdad suena a ciencia ficción, que parece inventado, exagerado, pero fue tan real, que hasta tuvieron un hijo. Y de ese, pocos se atreven a hablar. Bien amigos, hablando de estos romances increíbles, de esos que te dejan con la boca abierta y te hacen pensar, ¿esto fue cierto o me están contando un cuento? Hay uno que de verdad parece irreal, pero no lo es. Estoy hablando del romance de El Loco Valdés con Verónica Castro. Porque seamos sinceros, ¿quién se iba a imaginar que esa muchacha tan hermosa, que había ganado el Rostro de México, considerada una de las mujeres más bonitas del país, con esos ojos verdes que hipnotizaban, admirada y aclamada por grandes figuras, se dice incluso que Diego Maradona estuvo enamorado de ella, se fuera a fijar en El Loco Valdés? Y aquí hay que decirlo claro, amigos, sin anestesia. ¿Qué tenía el loco que tenía locas a tantas mujeres del espectáculo? Algunos han dicho que porque estaba bien dotado, otros que porque era inteligentísimo, carismático, chistoso, impredecible. Lo cierto es que el loco tuvo 13 hijos, con alrededor de 9 mujeres distintas, y fue uno de los grandes conquistadores de Televisa, a pesar de no ser precisamente agraciado físicamente. Pero el romance con Verónica Castro quedó marcado como algo verdaderamente increíble. Tan increíble, amigos, que cuando a mí me dijeron por primera vez que Verónica Castro había sido amante de El Loco Valdés, yo pensé que me estaban jugando una broma. Así tal cual. Y eso fue justo en la época en la que Cristian Castro empezaba a cantar y a hacerse famoso. Y no fui el único en quedarse en shock. El propio Cristian Castro contó que cuando a él le dijeron que su papá era El Loco Valdés, no lo podía creer. Dicen que se quedó estupefacto, sin palabras, porque él no se imaginaba que alguien tan hippie, tan libre, tan fuera del molde, fuera su padre. Cristian se imaginaba otra cosa. Se imaginaba a su madre con un ejecutivo, con un diputado, con un político, con alguien serio, poderoso, formal, pero no con El Loco Valdés. Y ahí es donde la vida nos da una cachetada de realidad, amigos, porque la vida no sigue guiones lógicos, la vida no respeta apariencias, la vida no pregunta si te parece creíble o no. Como dice la canción de Rubén Blades, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Y este romance, sin duda, fue una de esas sorpresas que nadie vio venir. Y bien, amigos, muchas veces, como pasó en el caso de El Loco Valdés, la fama, el carisma y hasta la promesa del éxito hacen que ciertos personajes se vean guapos a los ojos de quien menos te imaginas. Y aquí entra otro romance que a más de uno le hizo fruncir el ceño. Porque, según ha contado el propio Eugenio Derbez, él no fue quien anduvo detrás de Victoria Rufo. No, amigos. De acuerdo con lo que dijo Derbez, fue Victoria Rufo la que andaba detrás de él. Ella fue la que pidió conocerlo. Así, directo. Y así fue como nació ese romance que después daría tanto de qué hablar. Y aquí es donde yo me detengo y me pregunto, amigos, con toda sinceridad, siendo Victoria Rufo una de las actrices más bellas de esa época, una mujer rodeada de galanes, de hombres que fácilmente podían invitarla a cenar, sacarla, cortejarla, iniciar un romance serio, ¿por qué se fue a fijar en Eugenio Derbez? Yo la verdad, cuando los veía en la televisión, pensaba lo mismo que muchos. ¿Qué le habrá visto? Y no lo digo con mala leche, lo digo siendo honestos. Había muchos galanes para ella, mucho más agraciados físicamente que Derbez, porque seamos claros, amigos, guapo no era, chistoso sí, carismático también, pero agraciado, pues no. Y más increíble todavía suena cuando recordamos que en esa época, Eugenio Derbez todavía no había triunfado. No era la figura poderosa que después fue. No era el productor exitoso, ni el comediante internacional, ni el hombre de millones. Eso vino después.
Fue después de ese romance cuando Eugenio Derbez empezó a hacerse realmente conocido en el medio, cuando su carrera comenzó a despegar con fuerza. Entonces la pregunta queda flotando, amigos. ¿Fue intuición? ¿Fue química? ¿Fue el encanto invisible que no se ve en pantalla? Porque la historia nos ha enseñado una cosa muy clara. En el espectáculo, el atractivo no siempre entra por los ojos. A veces entra por la cabeza, por la risa, o por esa vibra que no se explica, pero se siente. Y nuestro siguiente análisis, amigos, entra directo en terreno delicado. De esos romances que cuando los escuchas te quedas frío y dices, ¿cómo eso pasó de verdad? Estoy hablando del supuesto romance entre Juan Gabriel y Nelson Ned. ¿Se acuerdan de ese tremendo rumor? Y si no se acuerdan, ahorita les cuento. Resulta que en una ocasión, según dijo Carlos Alberto, quien fue uno de los colaboradores cercanos de Juan Gabriel, el propio Juan Gabriel habría confesado que sí tuvo un romance con Nelson Ned. Esto habría ocurrido en la época de excesos del cantante brasileño, cuando su vida personal estaba llena de altibajos, adicciones emocionales y momentos oscuros. Y según dicen, en una ocasión Juan Gabriel y Nelson Ned coincidieron, se frecuentaron, conectaron y se dio el romance. Algo verdaderamente polémico, inesperado y que hasta parece increíble, sobre todo por el contraste de personalidades, de estilos, de trayectorias y hasta de imagen pública. Pero ojo, amigos, esto no es un chisme barato, no es rumor de vecindad ni invento de redes sociales. Esto viene de una fuente cercana, alguien que estuvo ahí, que escuchó la confesión directamente y que lo contó sin intención de hacer escándalo, aunque el escándalo fuera inevitable. Y aquí es donde hay que entender algo muy claro. Juan Gabriel era profundamente adicto al amor. No al escándalo, no al reflector, al amor. Tuvo amores de todos colores, de todas intensidades, de todas formas posibles. Y por lo visto, amigos, también de todos los tamaños. No está usted para saberlo, ni yo para contarlo, pero a mí también me dejó con la boca abierta este chisme cuando lo escuché por primera vez. Porque una cosa es lo que el público cree conocer, y otra muy distinta es la vida íntima de los artistas, esa que casi nunca sale completa a la luz. Y también, amigos, otro nombre que aparece en esta lista y que ha generado muchísimos rumores en el espectáculo es el supuesto romance entre Enrique Peña Nieto y Eduardo Verástegui. Ojo aquí, porque esto siempre se ha manejado en el terreno del rumor, del comentario, de la especulación, no como un hecho confirmado, y eso hay que decirlo claro. Pero el ruido no salió de la nada. El rumor explotó cuando se vio que Eduardo Verástegui viajaba en el avión presidencial sin estar acreditado oficialmente. Y amigos, para volar en ese avión no es de me subo y ya. Se necesita acreditación del gobierno, una razón clara, formar parte de una comitiva. No cualquiera tiene acceso, y aún así, Verástegui viajaba solo por la amistad que, según se decía, lo unía a Peña Nieto. No era funcionario, no era asesor, no era parte del gabinete, y aún así viajaba incluso para ir a ver al Papa en el avión presidencial. Y cuando eso salió a la luz, el rumor se encendió. La pregunta que muchos se hicieron, ¿por qué él sí y otros no? Y aquí es donde la farándula empieza a hilar historias, porque tanto Peña Nieto como Eduardo Verástegui han sido señalados en distintos momentos por supuestos romances con otros hombres. Insisto, amigos, acusaciones, versiones, chismes, no sentencias ni verdades oficiales. Por ejemplo, Eduardo Verástegui fue relacionado en su momento con Ricky Martin. ¿Quién lo dijo? Según se ha contado, Araceli Arámbula, quien era novia de Verástegui en esa época, habría confesado que Ricky Martin le bajó el novio. Así, tal cual se contó en su momento. Y en el caso de Peña Nieto, también circularon declaraciones muy fuertes, hechas por una persona que aseguró haber estado con él en un episodio delicado de su vida personal. Declaraciones potentes, escandalosas, imposibles de comprobar públicamente, pero que alimentaron todavía más el chisme. ¿Es esto verdad absoluta? No.
¿Es material de rumor, de farándula, de versiones encontradas? Totalmente. Y por eso se incluye aquí, amigos, en esta lista de romances casi increíbles, no para afirmar, sino para mostrar cómo en el mundo del espectáculo y del poder, las historias se mezclan, se exageran y se transforman. Y bien, amigos, hasta aquí los dejamos con este nuevo video de Tutoriales Gerberín. Esperando que el video haya sido de su agrado. Y si les gustó, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita, porque eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido. Y ahora sí, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima.